estado epiléptico, dijimos, por más de 5 minutos, el paciente convulsiona más de 5 minutos, es estatus epiléptico. O también se puede dar que haya 1, 2, 3, 4, no sé, 2 o más convulsiones, pero la diferencia con el de 5 minutos es que este paciente cede su convulsión, pero no recupera conciencia. ¿Ya? No llega a recuperar la conciencia, pero está haciendo convulsiones repetidas. Entonces, es un estatus epiléptico. ¿Y por qué la importancia de controlar el estado epiléptico? Porque nos va a llevar a un desorden multiorgánico. ¿Ya? Un desorden de todos los órganos entran en alteración, en disfunción, en falla y puede morir el paciente. En esta foto que vemos, acá hay un montón de focos de despolarización, ¿no? Hay estímulos, ¿sí? Pueden ser externos, internos, trastornos metabólicos, hemos visto, ¿no? Causas de estatus epiléptico, alteraciones de electrolitos, el uso de fármacos, traumatismos, infecciones, todo lo que me irrite la corteza, ¿ya? O todo lo que me altere en su funcionalidad, como es la despolarización, va a provocar que haya despolarizaciones continuas, descargas eléctricas continuas, lo cual se va a traducir como convulsiones a repetición. Entonces, tenemos una guía, aunque ahora ya se está volviendo esta guía antigua, del 2016, donde nos habla todo lo actualizado sobre estado epiléptico. Entonces, ¿cuál es la definición? Ya hemos dicho, ¿no? 2 o más convulsiones por más de 20 o 30 minutos. Denme un minutito, chicos, no sé quién llama. Ya no contestamos para nada mejor. Ya me escuchan, ¿no? Chicos. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, como decíamos, es la definición operativa, ¿no? Ahí está. Duración de al menos 5 minutos o 2 o más convulsiones, y entre cada convulsión que aparentemente ceda, no hay recuperación de la conciencia. O sea, el paciente no llega a decirte qué me pasó, dónde estoy, o tú le quieres preguntar algo, no sé yo cómo se llama, no te contesta. Entonces, es un estatus epiléptico. Y como tal, como estatus epiléptico, ¿cuál es el área de atención, chicos? Y hemos hecho prioridades. ¿Qué prioridad de atención es este paciente? 1, doctora, shock trauma. 1, doctora. 1, doctora. Muy bien, es prioridad 1. Tiene que ir a shock trauma. ¿Por qué tiene que ir a shock trauma? Contesten, ¿por qué tiene que ir a shock trauma? Porque está en riesgo, doctora, ya que hay recuperación parcial de la conciencia. Por el riesgo de que yo tenga que intubar, chicos. Por eso pasa a la unidad de shock trauma, porque yo tengo que hacer protección de vía aérea, y protección de vía aérea significa intubación. ¿Ya? Entonces la intubación no la voy a hacer pues en la sala de espera, no voy a hacerla en observación, tengo que hacerla en la unidad donde tengo todo ese material. ¿Puede hacerme una taquiarritmia? Sí. Bueno, puede hacer. Entonces, ¿dónde voy a hacer la descarga eléctrica o el uso del desfibrilador? En shock trauma. Pero su complicación, bueno, la primera complicación del paciente en estatus convulsivo llega a ser las aspiraciones que el paciente realiza, y con ello puede ser mi parada respiratoria. Entonces, tengo que proteger mi vía aérea. Lo intubo, lo conecto a la máquina y le doy con todo en relación a la medicación para controlar la convulsión. ¿Estamos? Entonces, en relación a la epidemiología, vamos a ver que de acuerdo a los grupos etarios, si son los niños menores de 6 años, las convulsiones, la causa más frecuente viene a ser la fiebre.
Y obviamente las complicaciones, secuelas o incluso la mortalidad puede ser hasta un 20-25% en estos niños. Lo mismo en los adultos, en adultos jóvenes hombres, ¿ya? O adultos, la causa más frecuente en los traumatismos cráneoencefálicos, porque son pues la gente trabajadora, ¿no es cierto? Y trabajan en distintas cosas, aparte que también los varones son medios descuidados, no utilizan como debe ser los EPPs en sus trabajos y ya pues que sufren traumas. Ya, entonces, esa es otra causa de convulsiones. Y en los grupos de mayor edad, tanto varones como mujeres pueden hacer los DCBs, ¿sí? DCBs y también traumatismos, ¿no? Entonces, la variante clínica más frecuente del síndrome o del estatus convulsivo, ¿cuál es? La tónico-clónica generalizada, la que todos conocemos, ¿no? Y empieza a sacudirse el paciente, contracciones, relajaciones, pero de manera continua, ¿sí? Entonces, vean que un pequeño porcentaje ingresa a la UCI y hasta un 15% podría incrementar eso, ¿no? En las UCIs neonatales. Y los pacientes epilépticos adultos pueden presentarse aproximadamente en un 10 a un 15% en nuestro hospital. ¿Ya? Entonces no es tan raro los estados convulsivos. Y yo como médico, incluso como médico general, tengo que estar en las capacidades plenas para resolver este problema de convulsión. ¿Estamos? Entonces, la clasificación clínica que ustedes ya conocen, porque lo han llevado en neurología, el estatus convulsivo puede ser de tipo convulsivo y de tipo no convulsivo, ¿no? Y el más común en la emergencia es el convulsivo generalizado, los tónico-clónicos, ¿no? Generales, las mioclonías, o tónicas puras o clónicas también, ¿no? Las parciales simples, ¿sí? Y las no convulsivas, bueno, la generalizada tipo ausencia, que estas son causas o presentaciones menos frecuentes, parcial simple, somatosensitivo, sensorial autonómico, difásico, no por ser complejo. Yo les cuento una anécdota de esta situación de convulsión o de estatus en la emergencia. Entonces, estábamos, antes de la pandemia, atendíamos pues entre 40 a 60 pacientes en alrededor de 6 horas. Sí, había un montón de pacientes esperando. Un montón, o sea, por más que los asegurados quieran ser atendidos inmediatamente, médicamente, humanamente, no se puede, no es posible que atendamos tantas personas en un tiempo tan corto. Entonces, eso mucha gente no entiende, no lo entiende, no lo quiere entender. Entonces, como había tanta cantidad de pacientes, y nosotros salíamos personalmente a llamar a nuestros pacientes, digamos, no sé, pues a ver, Muñiz, Quispe o algo, ¿no? Tenemos que llamar a los pacientes. Entonces llamo, pónganse que el paciente apellide Quispe, ¿no? Ya, el señor José Quispe, y está frente a mí. Doctora, yo soy en una silla de ruedas, ¿no? ¿Y qué te ha pasado? No, ya, ahorita te llamamos, no te preocupes, todavía no te toca, te falta un paciente para que te toque. Ya, doctora, sí. Y de un momento a otro yo lo veo, ¿no? Lo observo al paciente y movía su pierna. No muevas tu pierna, tranquilo, ¿sí? Ahorita te vamos a atender. Tú eres el segundo, mamá. Lo sigo viendo y sigue sacudiendo su pie y se vuelve generalizado, chicos. Generaliza. Empieza a ser generalizado. Imagínate ese rato, ¡ay, yo estaba mal! El paciente está convulsionando, ¿no? Entonces era una parcial compleja, ¿no es cierto? Tipo tónico-clónica. Y ya, pues ese paciente era una prioridad 1, entonces el señor me llegó a decir, doctora, yo así convulsiono, así empiezan mis convulsiones. Empieza en mi pierna y luego todo se hace. Y cuando lo vi recién, pues me di cuenta que sí tienes razón, era así. ¿Ya? Y bueno, y así como otros casos que hemos visto en convulsiones, había un residente de Lima que vino a rotar con nosotros al hospital, el residente de tercer año, y justo está viniendo, bueno, entra, ¿no? Me echó otra mano, doctora, hola, ¿qué tal? Le digo, hola, Marco, así. Y justo está entrando y a su lado entró un señor convulsionando.
y sus compañeros me acuerdo que rotaban conmigo, ¿no? Uno que era bien alto, no me acuerdo su nombre, y el otro que era un poquito más mediano. Y ya pues tenemos que ponerle una vía. Y no le encontraban la vía, agárrenlo, aplástenlo, no, que no se mueva, yo qué sé. Todos nos hemos tirado sobre él, todo para tener una vía, ¿no? Ya, ni modo intramuscular, ¿sí? Y me acuerdo que el residente que vino, le dijo, ponle una vía central. Y el doctor residente, obediente, le pone la vía central. Entonces, a través de la vía central, ya pues le pusimos todos los fármacos que ahora vamos a volver a verlos y hemos hecho en la práctica. Y le pusimos su medicación, su diazepam, su midazolam, epaminización, todo, ¿no? Ya controlamos la situación, todo bien, no llegó a intubarse el paciente, por suerte, controlamos bien el estatus. Y le digo, ¿y tú por qué recién has venido? No, doctor, he venido a despedirme, porque a las 10 de la mañana o a las 11 sale mi avión a Lima. ¡Ay! La despedida ha sido el catéter, le digo. Sí, pues doctor, es que era una emergencia, le digo, no, era sin querer, queriendo, ¿no? Bueno, y así, entonces hay un montón de casos de convulsiones, chicos. Y la última que, no sé, creo que les he contado también de un niño de 8 años, ¿no? Que jugando en bicicleta hace una semana más o menos, está jugando y se cae sobre el cascajo, ¿sí? Y las piedras esas de cascajo son chiquitas, pues esas piedras. Se había incrustado en su cuero cabelludo y le ha llegado a fracturar una fracción del huesito. Y he hecho tipo astilla en la corteza y ese era el punto epileptógeno, de ahí disparaba las convulsiones, entonces el pequeño convulsionaba y convulsionaba y convulsionaba. Entonces, gordito, no le encontrábamos la vía, ¿no? No había en ningún lado vía, ni modo intramuscular. El intramuscular en cada nalga, pla, pla, diazepam en cada una. Recién ahí se controló. Y una vía urgente, ¿para qué? Para la epaminización. ¿Ya? Entonces, la presentación clínica más común, ya hemos dicho, del estatus convulsivo es el tónico clónico generalizado, ¿no? Existe una variedad no convulsiva y hemos visto que puede darse como ausencias, ¿ya? El estatus de ausencia predomina los fenómenos inhibidores. Acuérdense que en nuestro cerebro, o sea, hay una regulación de neurotransmisores, ¿no? Excitadores con inhibidores. Ahorita que están, bueno, entre comillas, yo no sé cómo, no los puedo ver, ahorita que supuestamente están todos atentos y yo que estoy hablando toda ahí, feliz. ¿Quién está predominando? ¿Neurotransmisores excitadores o inhibidores? ¿Quién creen? A ver, en mí, excitadores, ¿no es cierto? Por eso es que estoy alerta hablando, ¿sí? En ustedes estarán los excitadores o los inhibidores. En algunos, ¿no es cierto? Porque no están durmiendo. Claro, en algunos hay pues neurotransmisores inhibitorios, ¿no? ¿Cuáles son los neurotransmisores excitadores por excelencia, chicos? Glutamato, doctora. Muy bien, glutamato, ¿no? Y de los neurotransmisores adrenérgicos, ¿cuál? ¿Cuál? ¿Sí conocen? ¿Qué catecolamina se libera cuando el perro está por morderte? Adrenalina. Muy bien. O cuando ingresaron a la universidad. Bueno, yo no sé cómo habrán ingresado, pero cuando yo ingresé fue, wow, el día más bonito de mi vida. Hasta ahora no se repite ese día. O sea, no hay una situación que la compare, ¿no? Ya, entonces se ha liberado full adrenalina, dopamina, nora, ¿sí? Son excitadores. ¿Qué pasa si hay un exceso del neurotransmisor excitador? Puede desencadenar estatus convulsivo, ¿ya? Ahora, lo contrario, ¿cuáles son los neurotransmisores inhibidores por excelencia? Chicos, respondan, por favor. Tiene que ser al toque. ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerdan, algo así, dígame, pasamos, no nos acordamos. ¿Cuál es? Empieza con GA. GABA, doctora. GABA, muy bien. GABA es el principal neurotransmisor inhibidor. Entonces, cuando nosotros nos echamos bueno, escuchamos la clase y está aburrida, predomina GABA. Al dormir, predomina GABA. Al tomar las benzodiazepinas, hacen que se potencie la acción del GABA y por tanto el paciente está sedado, ¿no? Sedado. Sí, entonces hay un desequilibrio de estos neurotransmisores. Si predominan los excitadores, convulsiones. Si predominan los inhibidores, igual puede darse un estatus convulsivo de tipo atonía, ¿ya?
Luego tiene que haber el equilibrio del calcio, que no haya ingreso masivo del sodio, todo lo que te pueda despolarizar una neurona de manera continua, o que tengas un foco, ahí como en el niño, había un pedacito de hueso tipo astilla que estaba irritando la corteza donde había despolarización continua. Por ello, el pequeño convulsionaba. ¿Ya? Entonces, hay fases en el estatus convulsivo. Primero será pues la fase convulsiva generalizada, ¿no? Que puede durar hasta 30 minutos. Luego viene la fase 2, que puede durar otros 30 minutos de reducción en la actividad motora. Posterior a ello se va a dar la disociación electromecánica, y por esta disociación electromecánica y la liberación de un montón de ácidos, de radicales libres, puede generarse un edema de pulmón, la leucocitosis por la respuesta inflamatoria, la hipertermia por alteración del hipotálamo, y bueno, pues todo ese desorden. ¿Se imaginan si el paciente convulsiona continuamente? Todo esto se va a perpetuar por minutos, horas, y finalmente el edema pulmonar ocasiona la muerte si no lo se resolver. Ya miren, desde la fase 2, fase motora 2, el daño cerebral se inicia porque hay disminución del aporte de glucosa. Ello nos olvidamos. Para que haya una despolarización de una célula, ¿no? O de una membrana, ¿qué tiene que suceder? Uso de ATPs, ¿no? De energía. ¿Y de dónde sale mi energía? De la glucosa. Para la despolarización, ¿qué tengo que utilizar? Oxígeno. Entonces, si hay despolarización continua, obviamente la glucosa y el oxígeno se va a agotar, por tanto va a entrar en un estado de hipoxia, anoxia, y ya saben el resultado de esa anoxia severa. Va a haber formación de radicales libres, y finalmente muerte de la misma célula y de otras células, ¿ya? Entonces acá dice, aporte de glucosa y oxígeno irán a la disminución, porque nadie tiene un almacén de glucosa en el cerebro, ¿no? ¿O sí tienen almacén de glucosa, chicos? No hay, no he visto que haya un cerebro rodeado de grasita, no hay, ¿no? O de oxígeno tampoco, no hay, no tiene reserva. Entonces lo que está circulando se acaba, y por eso entran en hipoglicemia. Y bueno, la generación del estado anóxico, ¿no? Con ello se va a dar la liberación de agentes neurotóxicos, ¿ya? Habrá mayor glutamato, agonistas NMDA, radicales libres, ácidos grasos, todos los ácidos, y estos ácidos y radicales libres, incluidos con los neurotransmisores, ocasionan un desorden en todos los tejidos del cuerpo. Estamos ante el estatus epiléptico convulsivo generalizado. Miren el electroencefalograma, ¿no? Es un desorden completo, ¿ya? El estado epiléptico convulsivo parcial simple, ¿no? Empieza en la mano y va generalizando en el señor. Yo vi el parcial complejo, ¿no? En su pierna, y finalmente de forma general. Acuérdense que estos estados epilépticos convulsivos parciales simples, cuando no llegan a ser generalizados, puede haber movimiento de manos, chupeteos o tipo guiño, ¿no? Y usted me está guiñando, y no te está guiñando, está haciendo un cuadro de convulsivo, pero es parcial simple y van a corresponder a determinadas áreas del cerebro. O sea, no siempre el estatus convulsivo tiene que ser general, jóvenes, no siempre, ¿ya? Puede ser simplemente parcial, ¿no? Tipo guiño, el chupeteo en los niños. En los niños es bien complicado determinar los estatus convulsivos. Yo cuando era serumnista me trae una mamá a su hijo, ¿no? Me dice, mi hijo no responde, está raro, doctora. Yo como no sabía mucho de medicina, ¿qué tendrá? ¿No tiene diarrea? No. ¿No tose? No. ¿Puede respirar? Sí. Y no se comunica, no se comunica, solo quiere lactar. Y yo lo veía al pequeñito, pues, lactaba por ratos, así, con trastorno de conciencia, lactaba, y de un momento a otro soltaba y se mostraba irritable. Y empezó a hacer movimientos de boquita, ¿no? Como quien busca la tetita de la mamá, o como quien estaría succionando. Y me quedé, chicos, me quedé con ese niño algo de media hora a una hora mirando cómo estaba en los brazos de su mamá. Yo decía, pero ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Era tan obvio. Entonces, no sé, Diosito me habrá iluminado. Chupeteos, me acuerdo por chupeteos, es convulsión. Está convulsionando de inmediato al Cusco, ¿no? Y ya, pues, ¿qué había sido en el pequeño? Una meningitis.
meningitis y convulsionó, ¿no? Entonces, lo habrán tratado como debe ser en el hospital, regresó el pequeño y no hubo mayor problema. Sí, pero si no me quedaba observando, se hubiese muerto el pequeñito. Ya, entonces, también hay estados epilépticos no convulsivos parciales simples, o sea, no necesariamente hay convulsión, ¿no? Puede ser, miren acá, el señor está que tiene náuseas, otros diaforesis, o aquellos que tienen hiperosmia, ¿no? Entonces, hay distintos tipos y uno tiene que ser muy hábil, no esperar siempre lo común, o sea, no siempre esperen que el paciente venga pues convulsionando de forma tónico-clónica generalizada, no siempre así va a ser, no siempre va a ser así. En el bebé que les cuento, no venía convulsionando todo el cuerpo, solo movimientos en sus labios, nada más. Estados epilépticos no convulsivos, bueno, el parcial complejo, el que vi del señor, ¿no? Mi pierna, tirado para atrás y todo empezó a sacudirse. Entonces, ¿cuál es la causa? Ya hemos visto, chicos, en niños, niños menos de 6 años y sobre 6 meses y menos de 6 años, fiebre, ¿ya? No asustarnos. Por eso todo niño que viene con fiebre, tenemos que apresurarnos en bajarle la fiebre, ya sea con medicamentos, medios físicos o ambas cosas, pero sí o sí, ustedes tienen que acelerar que baje la temperatura. ¿Por qué? Porque la fiebre causa convulsión. Y si eres todavía inseguro como médico, todavía no logras esa madurez como médico, bueno, te vas a asustar, pues, ¿no? Entonces, la modificación del tratamiento también es otra causa, ¿no? Hay pacientes que tienen, pues, la esperanza de que un día dejen su tratamiento, ¿no? Entonces, están con un neurólogo continuamente, dice, ya, usted va a tomar fenitoína. Y resulta que alguien, la vecina, el amigo, yo que sé, dijo, oye, pero yo no tomo ningún medicamento, ¿sí? Entonces deciden ir a otro médico y él es el médico, no, sí, fenitoína, no, eso no es tan bueno, mejor tómate ¿cómo se llama? Tu valproato, digamos, ¿no? Tu valproato puedes tomar. Y resulta que el paciente no tiene dinero para comprarse valproato, no lo cumple, entonces ello ocasiona convulsiones. La modificación del tratamiento es la causa más frecuente. Obvio, el abandono del tratamiento, yo no sé por qué la gente que tiene convulsiones no toma tratamiento la mayoría. La mayoría de chicos no toma de vez en nunca y encima convulsionando, ¿no? Entonces, obvio, pues se les tiene que decir, bueno, vas a seguir convulsionando, sino, no, a mí me han dicho que ya me curé, eso nunca se va a curar, porque tiene poco epileptógeno, ¿ya? A menos que sea hipoglicemia, pues ya hipoglicemia es fácil de tratar. Y sí, pues si no vuelve a ser hipoglicemia, no va a tener. Entonces, un 10 a 30% de casos no existe una causa precipitante. Hay gente que se les busca la causa de la convulsión, que es sodio, que trastornos, traumatismos, infecciones, tumorales, vasculares, metabólicos, y nada, todo está bien. Entonces, entre en este grupo de un 10 a un 30%, no llegamos a saber cuál es la causa de su convulsión, pero igual lo tengo que tratar. Ya, acá tienen una etiología del estatus epiléptico, miren, modificación de tratamiento, abuso y deprivación de alcohol entre metabólicas, ya, infecciones recurrentes, sepsis, deprivación del sueño, cuidado para ustedes que son muy estudiosos, pueden convulsionar, ustedes que se amanecen estudiando, ya, el embarazo, ¿sí? La hipertensión inducida por el embarazo, eclampsias, las eclampsias también pueden ocasionar estatus epiléptico, ¿ya? Y los nuevos, los sintomáticos, enfermedades neurológicas o sistemas conocidas. Ahí está la fiebre en los niños, infecciones, sepsis, ¿no? También entra en lo que es infecciones tanto del sistema nervioso central como generalizado, pueden ocasionar convulsiones. Problemas vasculares, traumáticos, metabólicos, metabólicos, fármacos, el alcohol, abstinencia al alcohol. Los chicos que les gusta tomar y tomar y tomar y dejaron de tomar porque tienen examen de emergencias, ya pueden convulsionar porque dejaron de tomar, ¿sí? Los que consumen fármacos, los que están más relacionados con las convulsiones, psicofármacos, ¿ya? Esos que usan antidepresivos tricíclicos y todos esos asuntos, chicos, ¿ya? Intoxicaciones, los fármacos de por sí pueden ocasionar convulsiones. Miren, isoniazida, tricíclicos, neurolépticos, la cocaína, bueno, entraría en el grupo de tóxicos, estricnina también tóxico, ¿no? Tumores, lesiones tumorales primarias o secundarias, ahí están las metabólicas, todas las hiper, ya, calcio, glucosa, sodio,
Sí, ahí están. Acá no dice potasio, chicos, ¿ah? Nada de potasio, dice. Las encefalopatías entran en las vasculares y la insuficiencia renal entraría en metabólica, sepsis y en infecciones. Oh, sorpresa, radioterapia, de hecho, pues, ¿no? Contrastes venosos que entrarían en fármacos también. Y un grupo pequeño que no se sabe por qué está convulsionando. Ya, más de lo mismo. Más de lo mismo, pero esto es por edad. Miren, en menores de 16 años, ¿dónde está el porcentaje más alto? ¿Dónde está? Acá. Muy bien. Fiebre. Sí, pues, en los niños, fiebre. Después viene cambio de medicamento. En los mayores de 16 años, ¿dónde está el porcentaje más alto? Enfermedades cerebrovasculares en un 25%. Eso es verdura, es cierto. Ya tenemos, al menos esta semana, no sé qué ha pasado, DCBs, Dios santo, se han trombolizado los pacientes con 4 casos de trombolisis, chicos. Yo no sé si somos secuela post-COVID, pero hay un montón de DCBs isquémicos, se están trombolizando los pacientes y en algunos casos hemos tenido un montón de DCBs hemorrágicos y los hemorrágicos han fallecido, ¿no? Triste. Bueno, al parecer el COVID ocasiona también trastornos trombóticos. Ya. ¿Cuál es la fisiopatología entonces? En el estado convulsivo hay un proceso dinámico. Claro, pues sí, se llama dinámico. ¿Por qué? Porque hay un movimiento continuo. ¿De quién? De las neuronas. Despolarización continua que se va a ver, esto se va a poder evidenciar en un electroencefalograma, ¿no? Alteración de las funciones neuronales, ¿sí? Y lo cual se van a hacer sistémicas por las aminas que se van a liberar. Por tanto, va a haber ¿qué? Necrosis de las neuronas y por tanto muerte, porque nuestro cerebro es el que comanda todo nuestro organismo. Entonces, en la fisiopatología tenemos mecanismos. Uno, en acá están los neurotransmisores inhibidores y excitadores. Disminución de mecanismos inhibidores sobre los estimuladores. Ahí está. Inhibición sináptica producida por el GABA se disminuye y con ello pues, predomina el otro, ¿no? Incremento de mecanismos excitadores por el componente N-metil de aspartato, la NMDA de la respuesta al glutamato, ¿sí? Incremento de las descargas neurológicas endógenas, aumento de las corrientes de calcio, GABA, sodio, receptores como el NMDA y el calcio estarán relacionadas con los estatus convulsivos. Entonces, cuando yo hable de tratamiento, tendré que resolver, pues, ¿qué disminuirá o no, qué me ayudará a que el GABA reaccione y se potencie? Benzodiazepinas, ¿no? ¿Qué me ayudará con el ingreso del calcio? O sea, que se bloquee el ingreso del calcio. Fácil, es re fácil. Ácido valproico, ¿no? Carbamazepina. ¿Qué otro anticonvulsivante hay? El fenobarbital, ¿sí? Acá lo que nos falta es cuando hay una sobreestimulación del sodio, tengo que conseguir un medicamento que bloquee al sodio, no le deje entrar al sodio a la neurona. ¿Cuál es el medicamento por excelencia? Penitomina. ¿Ya? Al final hay un resumen. La lesión neurológica es el resultado de qué? Claro, habrá lesión neurológica, lesión de las neuronas, porque hay una descarga repetida, ¿sí? Y la neurona, pues no va a estar repitiendo cada rato la despolarización, no la va a tolerar, se agota su reserva de glucosa y de oxígeno, ¿ya? Entonces habrá un desequilibrio de neurotransmisores, ya hemos visto de los excitadores como el glutamato, aspartato, acetilcolina, y los inhibidores que viene a ser el GABA. Entonces, a nivel bioquímico, miren lo que se debe dar en la pobre célula. Rotura de la membrana celular, inhibición de la síntesis proteica y, por tanto, necrosis o muerte, apoptosis celular. ¿Ya? La lesión neuronal a la larga va a producir una isquemia, gliosis, atrofia, y ese es un foco epileptógeno que le va a quedar al paciente y que no se va a curar, nunca va a necesitar medicación hasta que Diosito se lo lleve. ¿Ya? Entonces, tener mucho cuidado. Miren, paciente que tiene un primer episodio de un estatus convulsivo está en alto riesgo
crónico de quedarse con la convulsión. Entonces no podemos permitir, chicos, las convulsiones. Tenemos que resolver la causa, la causa, y obviamente resolver el mismo estatus convulsivo de mi paciente. ¿Ya? Entonces, en una primera fase, ¿qué se va a dar? Se van a descargar aminas. Por tanta despolarización neuronal, se van a liberar las neuroaminas, ¿no? Aumentará con esto, las aminas son hormonas adrenérgicas, ¿sí? Por eso catecolamina. Entonces incrementará la presión arterial, el gasto cardíaco, taquicardia, y con esto se aumenta la presión, aumenta el flujo del cerebro, lo cual en un inicio nos podría ayudar, ¿no? Al inicio, pero posteriormente ya no, porque se agotan las reservas metabólicas, lo poquito que haya, ¿ya? Entonces, esta liberación de aminas pueden precipitar, ¿qué? Una falla cardíaca, arritmias, claro, las aminas son las catecolaminas endógenas, las que tenemos en nuestro cuerpo, que se van a liberar por esta injuria neuronal. Entonces nos van a desencadenar que las arritmias que ya hemos visto con ustedes, ya pueden haber ritmos mortales, arritmias ventriculares, la taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y finalmente muerte súbita del paciente que está en estatus convulsivo. Entonces, ahora damos la razón por qué es prioridad 1, ¿sí? A nivel pulmonar se va a dar por estas neuroaminas la broncoconstricción. Y estos pacientes han visto que tienen espuma por la boca. ¿Han visto, chicos? Sí, doctora. Convulsionan, ¿no? Cuando convulsionan por la boca, un montón de espuma. Y el pulmón, ¿por qué? Porque hay broncorrea. Entonces se obstruye la vía aérea con todos esos mocos y más la vasoconstricción. Entonces es la primera causa de muerte de estos pacientes. Se broncoaspiran, no lo intubaste, por ahí el paciente hizo vómitos, ¿no? Peor con ello. Entran en un periodo de apnea que causará contracción diafragmática sostenida. Entonces, esta insuficiencia respiratoria que se va a dar va a ser secundaria a la broncorrea porque va a producir un edema pulmonar de tipo neurogénico por incremento de la presión en el pulmón. ¿Ya? El resultado final de la ira, ¿no? De la ira que progresa será pues una hipoxemia. ¿Qué tipo de ira sería, chicos? Ira tipo 1, 2, 3 o 4. Está fácil, ¿ah? ¿Qué tipo de ira es, jóvenes? ¿Dónde es el problema? A ver. ¿En el pulmón o en el cerebro? Chicos. Nelly, respóndanme, por favor. Sí, por dos, ¿Dónde está el doctora. cerebro? ¿Dónde está el problema? ¿Pulmón o cerebro? Cerebro, doctor. Entonces, ¿qué tipo de ira es? Tipo 2, doctor. Tipo 2. Muy bien, que a la larga se va a volver tipo 1 porque ya está haciendo edema pulmonar. ¿Ya? Muy bien. Sigamos, la disfunción que se va a dar a nivel hipotalámico nos llevará hacia un cuadro febril. Pues imagínense también si hay contracciones, contracción, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación, pero de manera continua me va a desencadenar a un agotamiento muscular, obviamente al inicio fiebre, CPK, un montón de células estriadas se van a romper, ¿ya? Entonces, esto con la lesión hipotalámica, hipertermia, y obviamente con toda esta injuria que está sucediendo con las células habrá una leucocitosis en respuesta a este daño que se está dando de manera sistémica, ¿no? Puede haber pleocitosis, ¿no? Con proteinorraquia por muerte de las neuronas. En el líquido cefalorraquídeo si punzan pueden encontrar ello, ¿no? Proteínas. Entonces, las contracciones musculares que se van a dar de forma repetitiva van a ocasionar ¿qué? Muerte de los músculos estriados, por tanto, rhabdomiolisis, lo cual, la rhabdomiolisis, esos detritus celulares tienen que ser eliminados por algún lado a través del torrente sanguíneo y, por tanto, a nivel de los glomérulos, túbulos, se tapará, pues, y me va a ocasionar una insuficiencia renal, ¿ya? Prerrenal por los detritus celulares.
Y si entra en falla renal puede haber hipercalemia, lo cual también favorece los trastornos de ritmo cardíaco, ¿no? Las arritmias, la hipercalemia. Como resultado, miren que se va a generar acúmulo de CO2, acúmulo de ácidos, ácido láctico, por tanto una acidosis metabólica severa. ¿Sí? Por ello es el apuro de controlar las convulsiones. En el cerebro, ¿qué va a haber? Disminución del flujo sanguíneo cerebral, esto por la vasoconstricción que se da, ¿ya? Incluso puede desencadenarnos crisis hipertensivas. Ya el cerebro pues pierde su autorregulación. Y no una vez más, el resultado de ello es la hipoxemia, ¿no? Y si yo tengo arritmias, hipotensión, vasodilatación cerebral, aumentan la presión intracraneana, incrementa la isquemia anoxia y por tanto lesión neurológica. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de estatus convulsivo, chicos? Uno, las definiciones que al inicio dijimos. Y otro será a través de la observación clínica. Cuidado con la gente que quiere imitar convulsiones. He tenido yo casos de pseudo es falso, ¿no? Pseudo crisis convulsivas. Hay gente que, no sé, pues, que buscará ganancias, no lo sé. Yo vi en chicos del penal, los traían, por supuesto, si mentira, ni siquiera convulsionaban de inmediato. No es eso convulsión. Ya. La persona que convulsiona, si es una generalizada de jóvenes, para empezar, el estado posictal, el paciente no recupera tan rápido la conciencia. Entonces, si tienes un paciente que está convulsionando y te está hablando y te entiende todo lo que le hablas, no es convulsión, a menos que sea una parcial. ¿Ya? Pero en las generalizadas hay gente que imita pues movimientos tipo convulsión de todo el cuerpo, tú le hablas y está ahí, como que te quiere escuchar y todo, eso ya no es convulsión, está haciendo una mala imitación de convulsión. Ya, otra que vi en un joven que convulsionaba y la medicación nada, o sea, ha logrado hacer resistencia a los medicamentos. Entonces, fácil, dicen, un diazepam intramuscular, ¿no? El intramuscular, duele, pues la aguja, a cualquiera le duele, ¿no? Entonces, ya joven, no te preocupes, si vuelves a convulsionar, te vamos a poner otro inyectable. Alista un inyectable para ponerle en la otra nalga, ¿no? Los pacientes, ¿ustedes creen que la pseudocrisis vuelve a convulsionar? Ni más. Entonces, tienen que ser muy hábiles. ¿Qué te va a dar esa habilidad? Solo y únicamente las rotaciones en el hospital. Así que, chicos, cuando ustedes vuelvan a sus actividades presenciales, roten todo lo posible. No estén ahí desesperados por eso, que ya acabó mi clase, que tengo esto, que tengo aquello. Piensen que 2 años han sido perjudicados por el, como dice mi hijo, tonto por, ¿no? Se han perjudicado, entonces tienen que esmerarse por aprender, porque si no, les va a pasar de todo a ustedes. De todo les va a pasar. Bueno, para saber si es una pseudocrisis o no, porque hay gente que imita muy bien las convulsiones, ¿qué hay que hacer? Un electroencefalograma. Ahí, solo ahí se verá si realmente está convulsionando o nos quiere sorprender. ¿Ya? Entonces, para el diagnóstico, obviamente, la evaluación clínica, ver, ¿no? Ahora, puede ser que no venga convulsionando, pues, que la familia lo traiga convulsionado. ¿Y cómo era la convulsión? Eran así, rapiditas. Hay gente que confunde convulsión con escalofríos. ¿Sí? Las mismas licenciadas, está convulsionando. Y yo le veo al paciente, señor, ¿cómo se siente? Tengo frío, tengo mucho frío. ¿Qué? Pues escalofríos. Le digo, pues, dicen, ponle su metamizol. No, su temperatura está normal. Ponle su metamizol, está con fiebre. Hazle un control de cada 10 minutos de la temperatura. Efectivamente, fiebre. Tiene fiebre. ¿Y qué te estoy diciendo? ¿No? Entonces, tener mucho cuidado al hacer el diagnóstico de cuadro convulsivo. No desesperarse, quédense mirando, observen cómo es la convulsión. Ya, al menos las generalizadas realmente pierden conciencia. El paciente no te obedece nada, de nada, mirada perdida. ¿Ya? Entonces ahí hay que buscar el padecimiento actual, cómo es el evento, solo lo van a ver observando, qué síntomas presentó la familia, les ampliará, les dirá, incluso hay familias que se dan cuenta, creo que está con su cuadro de depresión, ¿será porque está terminado con su pareja? O sea, mire, hasta las personas que no son profesionales de salud se dan cuenta que es una pseudocrisis.
Hay que ver siempre qué tiempo duró, cómo se está presentando, cada cuánto tiempo, para ver, ¿es un síndrome convulsivo uno solo aislado o es un estatus convulsivo? ¿Ya? Hubo liberación de esfínteres, es tranca que alguien, pues, o sea, libere esfínteres y para llamar la atención, ¿no? ¿Ustedes creen? Bueno, tal vez la pichi, pero, o sea, liberar esfínter rectal, bien tranca, ¿no? Entonces, no se ha orinado, no se ha hecho nada de eso, probablemente un poco me aleja que sea una convulsión. Pero si tú lo ves al paciente, ¿no? Lesión en la lengua, ¿sí? Todo mojado porque se ha hecho la pichi. Eso no es una convulsión. A ver, ¿qué opinan? Encuentro heridas en la lengua. ¿Se ha convulsionado o no? ¿Le creería o no? Sí, doctora. Claro. Sí, ¿Ustedes creen que a propósito te vas a morder tu lengua? Tendría que ser ya muy psiquiátrico por morderte tu lengua y sacarte esta sangre, ¿no? Entonces, ellos son los puntos clave en el examen físico, ¿no? Se dicen convulsión, búscale las lesiones. Si ha convulsionado a la vista, vas a encontrar rasgos. O a veces puedes encontrar contusiones, ¿no? Porque una convulsión no te avisa, pues no te va a decir voy a convulsionar, a menos que sea una parcial compleja, ¿no? Entonces estos pacientes pueden perder súbitamente conciencia y obviamente vas a encontrar pues golpes, ¿no? Moretones, escoriaciones, yo qué sé, en estos pacientes. Y le preguntas, ¿qué te ha pasado? No me acuerdo. ¿Sí? Entonces, el diagnóstico etiológico nos va a dar la anamnesis, a eso tenemos que apoyarnos con exámenes de laboratorio para que confirmen la sospecha diagnóstica, ¿ya? Para ellos, el diagnóstico etiológico, o sea, cuál es la causa de la convulsión es importante, chicos, es muy importante, porque si es un trastorno hidroelectrolítico, ¿qué tengo que hacer? Controlo mi convulsión, empiezo el tratamiento, la corrección de la alteración del sodio, calcio, magnesio, yo qué sé. Igual, si es una hipoglicemia, ¿qué tengo que hacer? Administrarle pues glucosa de inmediato. Si es un cuadro séptico, una meningitis, cobertura antibiótica ya para una meningitis, tiene que empezar ya. ¿Sí? De eso se trata el diagnóstico etiológico. Entonces, no, después de que el paciente convulsionó, no me quedo pues contento diciendo soy lo máximo y controlé la convulsión y no busqué la causa de su convulsión. Entonces, mucho cuidado con ese aspecto. ¿Ya? En el examen físico, bueno, funciones vitales, buscar traumas, lo que les decía, ¿ya? En el examen ocular hay que ver fondo de ojos, si hay algún edema, si hay signos de hipertensión avanzada, de diabetes avanzada, nistagmus también, ¿no? En el examen oral, de hecho, que tengo que ver si la lengua se ha mordido, los carrillos se han mordido, entonces eso sí son convulsiones reales, ¿no? En el examen del cuello igual hay traumatismos, ya en el examen neurológico ya propiamente dicha, valorar el estado de conciencia, si hay actividad motora, focaliza a mi paciente, hiperreflexia, cómo es, ¿no? Y bueno, el examen de la piel. ¿Qué exámenes yo pediré a estos pacientes? Dependiendo de mi causa. Si tengo un paciente que se ha accidentado, ¿qué tengo que pedirle? Obvio, una tomografía. No le voy a pedir una ecografía de su pie porque creo que tiene una luxación, ¿no? O sea, hay que ser consecuentes y coherentes con lo que yo estoy pidiendo y lo que estoy preguntando. Ahora, no tiene traumatismos, nada. ¿Necesita tomografía? ¿Sí o no? Chicos, respondan, no se duerman. No, doctora. ¿Qué? ¿Cómo que no? Ah, no, sí, doctora, por la convulsión, sí, sí, sí. ¿Cómo te llamas tu nombre? Tienen que pedir pues tomografía. ¿Saben por qué? ¿Qué tal si es un problema vascular? Un DCB hemorrágico por una hipertensión, una isquemia, o tal vez tiene un tumor que el paciente no sabía y mala suerte encontrar un tumor. Entonces, parte del estudio de estatus convulsivo sí es tomografía jóvenes. ¿Ya? Entonces, ¿qué otra causa hemos dicho? Metabólicas, ¿no? Entonces, ¿qué examen más voy a pedir? Por favor, contesten. Glucosa. Muy bien, gases y electrolitos para ver cómo están los electrolitos, glucosa. Muy bien. ¿Qué exámenes más voy a pedir? Ahí tienen la plagia, chicos. Lean. Jóvenes, hablen, por favor. de todo.
Un hemograma, pues sí o no, un hemograma. ¿Qué tal hay un cuadro séptico? Sí, leucocitosis, aunque no me va a ayudar mucho el hemograma, no sé. Nivel sérico de medicamentos. Tal vez este paciente es convulsivo, epiléptico y su fenitoína no está tomando al dosar el medicamento. Bueno, no hacemos en los hospitales, pero al cuantificar cuánto de fenitoína tiene, está pues fuera de lo que es el volumen ¿no? La concentración del medicamento, la concentración mínima que debe tener, está por debajo. ¿Qué tengo que hacer? Darle pues el medicamento un poco más, ¿no? Luego también veo que mi paciente está bien gordita, ¿sí? Un abdomen de embarazo. No voy a pensar, pues, ¿será la glucosa? Bueno, pues sí podría ser. ¿Será un trauma? No, pues, es el embarazo, la hipertensión inducida por el embarazo, eclampsia. En eso tengo que pensar de inmediato. No voy a empezar a patinar en otras ideas, ¿no? Por eso hay que ser coherentes con nuestro conocimiento, ¿ya? Y bueno, acá dice estudios de segunda fase, estabilización, pruebas de función hepática, claro, por la hipoxemia todo se altera y puede haber elevación de transaminasas. Ya, la búsqueda toxicológica, muy bien, determinación de alcohol, pero acá también faltan drogas. Ya, intoxicación por monóxido. Punción lumbar para buscar qué, hemorragias o cuadros sépticos. ¿Sí? Entonces, si después de mi tomografía no encuentro algo evidente, si el paciente lo permite, o sea, tiene estabilidad respiratoria hemodinámica, puedo hacer una resonancia magnética y la resonancia ve pues cosas mucho más finas, pequeñitas, versus la tomografía cerebral. ¿Ya? Entonces, el electroencefalograma lo tomaré en caso de que tenga duda diagnóstica. ¿Ya? Otro, determinar en acá dice paroxismos, ¿no? Si hay eventos así aislados, muy frecuentes. ¿Ya? Hace la diferenciación del estado parcial complejo de las crisis de ausencia y permite un monitoreo efectivo, permite valorar si vamos a suspender o no nuestro tratamiento. Diagnósticos diferenciales. Toda enfermedad que parezca status convulsivo, ¿cuál? Tétanos, por ejemplo, parece convulsional. Tétanos es esa hiperextensión del cuerpo, de la cabeza, ¿no? Tipo clonus, ¿no es cierto? Ya, el electroencefalograma puede ser un método muy importante para hacer diagnósticos diferenciales y es recontra importante para las pseudocrisis, chicos. ¿Cuál será mi tratamiento? Muy bien, lo que han dicho, si es estatus convulsivo, para eso se pregunta rápido cuántos episodios convulsivos tiene, más o menos cuánto tiempo está convulsionando. De inmediato tengo que pasarlo a una unidad donde yo tenga monitoreo y donde tenga soporte de vía aérea, donde la unidad de shock trauma. Ya, y miren acá lo que dice en el último párrafo, ¿no? No se debe permitir que los tipos de estatus duren más allá de 20 minutos. ¿Por qué? Porque si dura más de una hora, a pesar de nuestro tratamiento, debemos usar anestesia general. Y si el paciente sigue convulsionando, la mortalidad va a ser alta. Se va a aspirar, se va a morir por toda esa descarga y por esas arritmias. Puede ser que desencadene una taquicardia ventricular, ya sabemos que eso es sinónimo de muerte. ¿Ya? Entonces, para ello, después de que lo he pasado a un área adecuada, le estoy dándole el suplemento de oxígeno, tomando todas las medidas preventivas para que no se aspire la lateralización del cuello, cuidar la lengua, le estoy poniendo oxígeno adicional, ¿no? Entonces, después de ello vendrá pues el uso de mis medicamentos. Entonces, para eso tenemos líneas de tratamiento que la dosis no les voy a exigir, chicos, pero sí tienen que saber cuáles son las líneas de tratamiento. Entonces, tenemos 4 líneas de tratamiento. La primera, como dice en este cuadro, hasta acá, hasta lo que es clonazepam, ¿no? Lorazepam, diazepam, clonazepam. Bueno, nosotros tenemos diazepam porque estos son endovenosos y acá no hay endovenosos. Entonces, el diazepam puedo yo usar, miren, máxima dosis 50 miligramos. 5 ampollas es bastante. Esa es la primera línea de tratamiento. Segunda línea viene a ser hasta lo que es levetiracetam, fenitoína, fosfenitoína, segunda línea fenitoína, fosfenitoína, y acá también lo consideran al levetiracetam y ácido valproico después de este. Entonces, ¿qué hago con la fenitoína? La fenitoína, mecanismo de acción de las benzodiazepinas potencian la acción GABA,
¿ya? O sea, los neurotransmisores inhibidores se van a potenciar, por tanto, van a disminuir las despolarizaciones neurológicas. Según la línea de tratamiento, fenitoína, fosfofenitoína y fenobarbital. ¿Qué van a hacer estos fármacos? La fenitoína va a disminuir el ingreso del sodio al intracelular, lo bloquea, se pone ahí tipo bloqueo, pum, lo bloquea, ya no deja entrar al sodio. Entonces, para lograr la función o el mecanismo de acción de la fenitoína, yo tengo que dar una dosis de carga. ¿Cuánto es la dosis de carga? Miren, acá dice de 18 a 20. Bueno, en esta guía dice hasta 30, ¿no? Pero yo llego hasta 30, ahí está, dosis máxima 30, pero de 5 en 5 miligramos por kilo, ¿no? Voy aumentando hasta que llegue a controlar mis convulsiones. Sigue convulsionando, paso a la línea 3, que es el ácido valproico, levetiracetam, midazolam, ¿ya? Entonces, y con estos medicamentos, incluido en acá está el fenobarbital, ¿ya? El fenobarbital es línea 3, incluido levetiracetam, ¿ya? Si con esto no logro controlar mi convulsión, paso a los anestésicos generales, ¿no? Propofol, tiopental, pero ya para usar midazolam y toda esta mancha de anestésicos generales, tengo que yo hacer protección de vía aérea, o sea, tengo que haber intubado a mi paciente. ¿Por qué? Porque estos medicamentos lo van a deprimir al paciente y si lo deprime, si no lo intubé, se muere. Ya, jóvenes, entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de fenobarbital? Fenobarbital va a actuar tanto en la despolarización, en la entrada de sodio y también potenciando GABA. Y así sus mecanismos de acción de ácido valproico, levetiracetam están relacionados con el sodio, calcio y con GABA. ¿Ya? En cambio, midazolam, pues es una benzodiazepina de acción corta, va a potenciar acción GABA, propofol, pentobarbital, tiopental, etomidato, todo ello es el ingreso de sodio, ¿no? Anestésicos generales. ¿Sí? Entonces ya dijimos que tiene que pasar a la unidad de shock trauma para hacer mi A, B, C, D, E, A, B, C, D, E. Ya saben lo que significa eso. Obviamente lo voy a monitorizar a mi paciente, le voy a poner su oxígeno, buscaré también al mismo tiempo la causa y al mismo tiempo también hago la colocación de las vías endovenosas, ¿ya? En acá incluso te dice, también hay glucosa, bueno, pues sí, hipoglicemia, si es un paciente alcohólico, ya pues le puedo poner ello, ¿no? Y de inmediato empiezo lo que es mi tratamiento anticonvulsivante de acuerdo a las líneas con las cuales va a responder. Hay muchos colegas médicos que el paciente está convulsionando y en lugar de diazepam le ponen su midazolam, pero para poner midazolam, pues mucho cuidado porque esos pacientes hacen depresión respiratoria y acaban intubados, ¿no? Bueno, en el fondo no está mal, ¿no? Pero si puedes controlarlo así, con la escala de medicación que estamos proponiendo, o que nos da la guía y que así está establecido, no necesitas intubar a tu paciente. Ahí está, las líneas. Uy, ha sido valproico, línea 2. Ya. Entonces, benzodiazepinas, diazepam, lorazepam, miren el midazolam en acá, pero yo diría en este primer recuadro, con mucho cuidado. Midazolam a un poco dosis menores para que no te haga depresión respiratoria. Y lo están considerando como fármaco de primera línea, ¿ya? Sí, llegamos a usar, chicos, pero mucho cuidado por esto de la producción de Leviere. Línea 2, fenitoína, fosfofenitoína y ácido valproico. ¿Sí? Otros medicamentos que se pueden usar en la 3, levetiracetam, lacosamida, fenobarbital y ketamina. En la línea 4, anestésicos generales, otra vez acá vemos el midazolam, pero ya a dosis plena, porque yo lo llegué a intubar, no hay problema. Barbitúricos, pentobarbital, tiopental. Y finalmente buscar o tratar las causas etiológicas, ¿no? Si es una hipotermia, abrígalo. Si es una hipoglicemia, dale glucosa. Si es hiperglicemia, bájale la glucosa. Si tiene sodio incrementado o bajo, corrígele el sodio, ¿no? Si tiene cuadro infeccioso, antibióticos. Tiene un traumatismo, una hemorragia grande, opéralo. ¿Sí? Entonces tenemos que resolver la causa. Más de lo mismo, y acá están las dosis. Miren, en eclampsia se usa sulfato de magnesio y para la alta presión la betalol o hidralazina. Para la isoniazida, piridoxina, la hipoglicemia fácil dextrosa, la hiponatremia le dará una solución hipertónica de sodio, ¿no?
para la hipocalcemia, cáncer, meningitis, infecciones, antibióticos, y si es por medicación, hay que hacerle hemodiálisis para sacar el exceso de fármaco que está recirculando, ¿ya? Entonces, si es un hematoma subdural, epidural, intraparenquimal que se puede operar, opérese. Minuto 0, más que nada es el ABCDE. Minuto 5, miren cómo todavía persistimos con el ABCDE, protegemos la vía aérea, miren a la señora, la están lateralizando para que no se broncoaspire, ¿ya? En el minuto 7, si te dan poco a poco, ya pues estamos ya buscando la causa aparte de la administración de medicamentos, o sea, se hace al mismo tiempo. Entonces, si es hipoglicemia, fácil, le pone su glucosa, resuelto el problema, ¿ya? En el minuto 10 ya debe haber entrado diazepam, ya debemos haber hecho un electrocardiograma y usar midazolam con mucha precaución. Minuto 40, si continúa la crisis, miren chicos este dato. Hay que adicionar fenitoína, pero 5 miligramos por kilo más, ¿ya? Y si necesita otra vez 5 más, la dosis máxima que puedo utilizar es 30. Miren, este señor está convulsionando, no quieren puesto en la boca un pañuelo, ¿ya? Si puedes manejar en shock trauma, manéjalo ahí. Si lo puedes manejar en la UCI también, o sea, tiene cama, manéjenlo ahí. Nada de sacarlo a observación, ¿ya? Porque el paciente tiene alto riesgo de convulsiones. En el minuto 60, una hora de que has hecho todos los esfuerzos por controlar la convulsión y no lo controlaste, ya te quedó intubado, no me llamo. Y darle su midazolam de manera continua. Infundimos a dosis plena, ¿ya? Lo mismo en el minuto 60, otra vez tenemos que hacer monitoreo de funciones vitales, aunque esto de las funciones vitales tiene que ser permanente, chicos. Ya, ver sus gases arteriales, si hay trastorno ácido base, hay que corregirle, pues para que el paciente no se nos vaya. Y bueno, tratar permanentemente todos los problemas secundarios que aparezcan, ¿no? Por este desorden neuronal. Miren, para el barbitúrico, administrar tiopental sódico, ¿no? De 5 a 7 por kilo inicial, continúa con la infusión de 2 a 3. Chicos, yo ahorita no quiero que se acuerden dosis. Lo único que quiero que se acuerden bien claro son los nombres de los medicamentos y en qué fase se puede utilizar. ¿Estamos? Miren acá, fenobarbital, 3 por kilo más, del tiopental, ¿no? Y vas incrementando la dosis, pues hasta llegar a controlar el cuadro de convulsión. Ya, ahí están sus dosis, miren, 0,2 diazepam por kilo de peso. O sea, si peso 70 kilos, ¿cuánto me corresponde a 0,2, chicos? Jóvenes. 1.4. ¿Cuánto? 1.4. 1.4 o 1400. 1400. No, creo que no. A ver, multipliquen otra vez 0,2 por 70 kilos. Sale 1.4 miligramos por No sé. kilogramo, señor. No, chicos, 14 nomás sale. 14 sale de frente entero. Sale 14, ¿qué hacen? ¿Han hecho pre? Creo que no han hecho pre ustedes. Han sido genios y han ingresado a la primera en la universidad. Qué suerte. A mí me ha costado prepararme 2 años completos. Ya, tienen que hacer bien, ¿no? Multipliquen bien. 0,2 por 70 kilos, después simplifico 0,0 se van, 2 por 7, 14 miligramos. ¿Sí? O sea, una ampollita y media para mí es suficiente, si es que peso 70 kilos. Lo mismo para el midazolam, miren las dosis, la fenitoína 20 a 25 hasta 50 miligramos por minuto, puedes utilizar la fosfenitoína, lo mismo, el ácido valproico, pero no tenemos endovenoso, levetiracetam, la cosamida, fenobarbital, no tenemos endovenoso. Midazolam de 0,2 por kilo y luego repetir cada 5 minutos, ¿no? Hasta un máximo de 2 por kilo, hasta 14 también. El midazolam es muy buen medicamento, chicos. Bueno, en realidad todos son muy buenos, ¿no? Controlan convulsión. El arte está en cuál le pones primero, cuál segundo, cuál terceros, ¿no? Entonces, si tú estás con un estatus convulsivo, aparte de las benzodiazepinas, ¿no? Las primeras, también tienes que ya entrar con fenitoína, no hay otra. Dale una dosis de carga de fenitoína independientemente de si tiene falla renal o no. Igualito tienes que darle su carga para lograr la concentración del medicamento en los tejidos.
Ya, esta es la tabla de resumen, es bonita. Anticonvulsivantes de acuerdo al sitio de acción. Bloquean canales de sodio, fenitoína, valproico. Potencian acción GABA, diazepam, lorazepam, midazolam. Y también los barbitúricos, ¿no? Fenobarbital, pentobarbital, tiopental. El ácido valproico también actuará sobre lo que es GABA y el propofol. Bloquean canales de calcio, propofol y la cosamida. Antagonizan al NMDA, los receptores NMDA, ketamina y propofol. Súper, el resumen de todo lo que hemos hablado y nada más. Preguntas, chicos, preguntas. Ya está más fácil para ustedes porque hemos hecho la práctica. Sí, doctora. Chicos, ¿se escuchan? ¿O es mi internet? Creo que se salió la doctora. Se ha ido la doctora. Nel. Ya le voy a escribir. Chicos, ¿preguntas tienen? Estoy hablando con el micrófono apagado. Doctorita, yo tengo, doctorita, Dime. esos pacientes logran tener, digamos, antes que comience su estatus epiléptico, logran tener aura, o sea, sentir antes que ya les va a dar su estatus epiléptico. Ya, ¿me escuchan? ¿Qué que decirme? No lo escuchamos, pues chicos. Sí, doctora, le mandé mensaje. Ya, no importa. Ya. Algunos de estos pacientes sí puede ser que tengan aura, ¿no? Algunos de ellos y otros que no tengan. Entonces, es bien difícil. Tendría que el paciente estar a nuestro lado para que nos diga su aura, ¿no? Ya, o para que le haya dicho a la familia, es un poco difícil. Generalmente ya vienen convulsionando. Ya cuando se recuperan, sí, pues empecé a ver cosas, empecé a tal y así empiezan sus convulsiones. Otra pregunta, por favor. Antes de pasar a muerte encefálica, que tenemos que avanzar, jóvenes. No hay preguntas, todo claro. Todo claro, miren que eso va a venir a su examen. Todo claro, doctora. Doctora, tengo una pregunta. Allá. A ver, Yo vi el escuchamos. caso de una niñita que no sé si se considera, bueno, una crisis convulsiva, de que la niñita era muy hiperactiva, pero cuando lloraba, la niñita se apagaba. Es como que se dormía. ¿Qué edad Entonces, es? ¿A qué edad vistes? ¿No es 4 o 5 este, años? ajá, una niña de 4 años, 3 o Esas 4 son años. las apneas de llanto. No son convulsiones. ¿Ya? Cuando hagan pediatría, ustedes van a ver que estos niños lloran. ¡Guau! Se quedan sin oxígeno. Y parece que estuviesen haciendo paro, ¿no? Da miedo. Sí he visto a mis sobrinos. Tiene su nombre en pediatría, apneas de sollozo o algo así es. Entonces, ¿por qué? Porque empiezan a llorar. Se quedan sin respirar. Y se vuelven morados y da miedo. Tú como mamá lo empiezas a sacudir, empiezas a tratar de darle aire por la nariz, por la boquita, ¿no? Y de un momento a otro se calman. ¡Wow! Como tienen que impulsarse otra vez para llorar, recuperan el toque de su conciencia y siguen llorando.
¿ya? Entonces, son respuestas fisiológicas, no son convulsiones, ¿ya? Entonces, en ese caso, pues no necesitas mayor medicación, solo cálmale a tu bebé, no dejes que llore así. Ya tienes que chantajearlo desde bebé. No hay negociaciones con los bebés. Ya, chicos, ¿alguna otra pregunta, por favor? Sí, no, todo claro. Doctora, para cambiar de línea, digamos, de la primera línea a la segunda línea, tengo que llegar, bueno, digamos, el diazepam uso hasta su dosis máxima y si no reacciona el paciente a eso, inmediatamente pasar a la segunda línea, esperar algún tiempo. Miren, por lo general en los estatus convulsivos como lo que ahora hemos visto con toda la definición, la primera línea de tratamiento sirve para controlar la convulsión ese instante, ya las benzodiazepinas, pero como tiene varios mecanismos epileptógenos en el cerebro, no llegas a cubrir, por ejemplo, el ingreso de sodio, ¿no? Las benzodiazepinas no actúan sobre el ingreso de sodio. Entonces, en muchos casos hemos llegado a epaminizar. Yo les diría que casi en todos los casos epaminizamos, chicos. En todos los estatus llegamos hasta línea 2. Incluso ya con el diazepam hacemos que ese instante se ceda la convulsión y para que no haya otro episodio de frente, epaminización, no hay otra. Pues no te puedes arriesgar a decir, uy, ya pasó, ya no, ya, porque es un estatus. Ya, en el 3 y el 4, en esos casos, el 3 o el 4, sí lo damos en caso de que el paciente, pues a pesar de las epaminizaciones con yapita y todo, han visto, ¿no? Le pones una carga, no cubre, le das su yapita de 5 miligramos por kilo, una, no cubre, otra vez 5 miligramos por kilo, le das una segunda vez hasta llegar a 30 por miligramos por kilo de peso, no llegas a controlar la convulsión, ya plan, sí, o la siguiente línea, ¿no? La administración del fenobarbital y ya pues en estos casos 3 y 4 sí tienes que ver, ¿no? Si surge efecto o no, ya para intubar y darle dosis plena de anestésicos o midazolam ya. ¿Ya? Entonces casi yo diría que en el 100% de casos de estados convulsivos ya llegamos así, ceda o no ceda, la primera línea que es para controlar ese instante de la convulsión y de inmediato la epaminización. ¿Está bien? ¿Está bien, Sí, Araceli? gracias. Ya, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, esos casos como las que son las parasomnias en los niños, ¿tienen, tienen ese tratamiento similar con benzodiazepina? Sí, pero hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ya, niños al pediatra, jóvenes. Yo de verdad les sugiero, tienen problemas así, a menos que sea una gripe y una diarrea, trátenlo por ustedes. Pero ya si ven casos ya de especialidad, mejor zapatero a su zapato. ¿Sí? Entonces, ahora, a menos que tú seas pues el médico serum, si ves un niño convulsionando, ¿no? Convulsionando, como el que yo vi de ese pequeño de 8 años, y hasta esperar que venga el pediatra, uff, media hora, una hora, yo qué sé, hemos tenido que, ese instante, jóvenes, he tenido que volverme pediatra y buscar medicamento por medicamento, dosis pediátrica de la fenitoína, tanto, dosis pediátrica del diazepam, tanto, o sea, tenemos que adaptarnos a la situación, si es que no llego a conseguir un especialista, ¿ya? Pero la escalera en relación al tratamiento o las líneas de tratamiento no van a variar, lo que varía es las dosis y algunos medicamentos que no podemos pues tal vez usar en los niños, por eso hay que conocer bien los medicamentos. Ya chicos, hacemos un descansito de 10 minutos por favor y para hacer muerte encefálica, ¿ya? Está bien, doctora. Ya, doctorita, está bien. En Sí, 10 sí, entonces, tranqui. doctora, volvemos. Ya, Eso sí doctora. hablan, ¿no? Se pasan. Ya, chicos.
Ya jóvenes, ya están ahí, se encuentran ahí. Sí, doctora. Nunca nos fuimos afuera. Siempre han estado ahí. Sí, espero. Qué mentirosillos. Ya habrán ido a comer su empanada de Semana Santa. Ya, no importa. Continuamos con lo que es muerte encefálica. Este tema es cortísimo, fácil, bonito, simple, pero de mucha importancia porque podemos darle, mejorar su calidad de vida de muchas personas. Esto siempre y cuando con la donación de órganos, ¿ya? Igual, ya hemos hecho en la práctica la muerte encefálica, es la muerte del solo el cerebro, ¿ah? El corazoncito sigue latiendo, ¿ya? Pero el cerebro está muerto, obviamente muerto, muerto está, ya no va a volver. Entonces, ese paciente, lo único que está esperando que el corazón paralice, se pare y finalmente pues fallezca, ¿no? Entonces, desde hace muchos años se está impulsando eso de la donación de órganos, ¿ya? Para darle, como les digo, calidad de vida a las personas que ustedes, bueno, no sé si habrán visto en Netflix, hay mucha gente que necesita un riñoncito, solo un hito para volverse independiente, ¿no? Y no estar dependiente de una máquina de diálisis. Entonces, esta resolución no cambia hasta la fecha, sigue, es la última resolución que nos da la guía, ¿no? Miren, del 2011, la guía técnica para la realización de procedimientos para que todos hagamos el mismo procedimiento y hacer nuestro diagnóstico de muerte encefálica es de nuestro país, chicos. Cuando todavía la doctora Pilar Macetti estaba de ministra de Salud, ¿ya? Acá dice Oscar Raúl. Bueno, en esos tiempos ellos han hecho, porque desde ahí no hay otra actualización sobre lo que es muerte encefálica. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta guía? ¿O cuál es su finalidad? Primero que todos los médicos, todos los médicos que trabajamos en emergencias, en áreas críticas, porque ahí vamos a ver pacientes o vamos a recibir pacientes con traumatismo, hagamos un estándar en el diagnóstico, ¿no? Que todos hagamos el mismo procedimiento, la misma secuencia de procedimientos y decir, oh Dios, está en muerte encefálica, potencial donante de órganos, ¿sí? El objetivo, mejorar, obviamente nuestro objetivo es incrementar el número de donantes, ¿no? Hay muchos pacientes que ellos han manifestado su voluntad en su DNI, pero resulta que la familia pues no quiere, ¿no? Entonces tampoco no a la familia, pues se les trata de concientizar, no aceptan, no se les puede obligar, ¿ya? El ámbito de aplicación, obviamente, todos los establecimientos de salud, tanto de todos los niveles, ¿no? Hay que tratar de incrementar el número de donantes. Entonces, estandarizamos nuestros procedimientos, qué reflejos tenemos que buscar, qué pruebas tenemos que realizar para hacer ese diagnóstico. ¿Qué consideraciones hay que tener? La muerte encefálica, el que primero sospeche es el médico tratante. O sea, si yo ahora en la noche tengo guardia, me llega un paciente con un trauma craneano severo, ¿no? Esto evidenciado por imágenes, el cerebro está partido, ¿sí? Entonces yo hago mi sospecha diagnóstica. De inmediato, ¿qué tengo que hacer? Hacer la interconsulta con el neurólogo y neurocirujano, porque solo ellos dos pueden hacerme el acta de la muerte del cerebro, muerte encefálica. ¿Ya? Con este acta, el personal encargado de pedir la donación a la familia, nosotros no pedimos la donación, chicos, los médicos no son los encargados de pedir, ni el médico tratante, ni el neurólogo, ni el neurocirujano. El único que pide la donación del órgano son el personal que procura, va a intervenir, ¿no? Esto procura pertenece por ahora a lo que es salud, ¿ya? Porque lo que es salud es el que hace la mayor cantidad de trasplantes. Y bueno, debería también impulsarse en el Ministerio de Salud, sino creo que es por el equipamiento que no se hace. Entonces, el comité procura, ¿no? De nuestro hospital del seguro, prácticamente patrulla todos los días, se va a los hospitales Lorena, regional, a las clínicas, a buscar si hay un paciente potencialmente donador de órganos. Entonces, esa es su labor, ¿ya? Pero no es nuestra, pues no es nuestra labor como médico decir, señor, si quiere puede donar, es una situación bien difícil. Entonces, está bien que otro grupo ajeno al médico tratante haga la solicitud de donación, ¿ya?
Entonces, ¿quiénes tenemos que participar en esto de lograr conseguir mayor donación de órganos? Todos los médicos debemos estar involucrados. Miren, desde el director de tu establecimiento de salud, por más que sea tu puestito de salud, igual, tú tienes que involucrarte en este objetivo, ¿ya? Es un médico tratante con mucha más razón. Nosotros estamos en la obligación de hacer un diagnóstico lo más pronto posible, porque desde que el cerebro muere hasta que el corazón pare no es mucho tiempo. A veces es 24 horas máximo, será pues 48, 72 horas, de ahí ya no hay mucho. Y eso es muy variable de acuerdo a la patología que el paciente tiene o también pues genéticamente, ¿no? Entonces hay gente que hace muerte encefálica a los minutos, ya, muerte. Para corazón, ¿cómo se llama? Parada cardíaca y muerte, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo lo más rápido que podamos para que ese paciente pueda donar. Y una vez que nos digan, ya, queremos que done, toca cuidar de que los órganos no entren en falla, mantener a todos los órganos, ¿para qué? Para que sean órganos, pues, buenos, vitales, y que no entren en falla en el receptor, ¿no? En el que está recibiendo ese órgano. ¿Sí? Entonces, hay una serie de procedimientos que también lo hemos visto ya en la práctica, con una linterna, una buena linterna, incluso la luz de nuestro celular es mucho más potente, ¿no? Hay que buscar el reflejo fotomotor, esto en la pupila. El reflejo óculo vestibular, que para ello voy a necesitar una jeringa y agua fría, ¿no? A 4 grados. Una jeringa de 50 porque voy a aplicar a través del oído externo y tiene que llegar al medio, ¿no? ¿Sí? Un bajalenguas para mi reflejo nauseoso, la sonda de aspiración para el toxígeno, para el corneal una buena torunda de algodón, ya la prueba de atropina, obviamente atropina, y el test de apnea. Necesitaré pues la hiperoxia del paciente, la jeringuita de agua, estar al lado del paciente y miren hasta con el catéter, la fuente de oxígeno y finalmente hago mi haga y vemos, ¿no? Las características que la misma guía nos dice. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones que yo tengo que tener? Obviamente los pacientes donantes de órganos tienen que estar pues en salas críticas, ¿no? En una UCI, en una unidad de shock trauma, porque estos pacientes una vez que hacen muerte encefálica por sí solos no respiran, entonces necesariamente tiene que haber un área donde haya soporte ventilatorio invasivo, pues. Entonces, pónganse que ustedes me dicen, doctora, pero yo no tengo en mi serum ventilador, no sé, bueno, no me acuerdo en la intubación. De hecho, que se les va a morir ese paciente. Pero, ¿a qué va la enseñanza de esta clase? De que ustedes vean, ¿no? Si tengo un paciente con trauma severo y que su pronóstico no va a ir bien, entonces refiéranlo al hospital y en el hospital ya determinarán si podría ser donante o tal vez seguir otro camino, ¿no? Pero eso ya le corresponde a un centro que tenga más complejidad, pues, que su puestito de salud, ¿ya? Pero hay que estar patrullando siempre a potenciales donantes. Entonces, para hacer el diagnóstico de muerte encefálica, tengo que respaldarme yo con una imagen que realmente ya pues el paciente no se va a recuperar, ¿no? Ponte, tiene una tomografía normal, no hay ni un rasguño, ¿será muerte encefálica? Tal vez no es, tal vez solamente es intoxicación por sedantes, ¿no? Y el paciente está más vivito que ustedes. Entonces tengo que tener una imagen evidente de que hay una lesión irreversible del cerebro, ¿ya? Establecer la presencia del daño estructural evidenciado por tomografía, resonancia. ¿Estamos? Siempre es parte del estudio de mi paciente. Un coma A reactivo estructural irreversible, ¿no? Tengo que tener mucho cuidado. Si no hay una lesión encefálica, entonces hacer un diagnóstico de coma, hay que tener mucho cuidado, jóvenes, porque hay varios medicamentos que te pueden llevar a un Glasgow 3, ¿no? A un RAS de RAS de -5, -4. He tenido yo esa experiencia con una estudiante de la Universidad de la Nina, que tomó pues varios medicamentos sedantes, antipsicóticos, de todo, y vino así, en una depresión neurológica considerable, le intubaron todo ello, y cuando yo me toca evaluar a mí después de 12 horas, le evalúo a la paciente, le busco reflejos y todo lo que ahora estamos hablando, y todo tenía. Entonces hablo con la familia, señora, tengo que hacer una tomografía a su hija, sí está delicada. No, ya no, ya, doctora. ¿Por qué ya no? Le digo.
Porque me han dicho que está muerta, no, que ya no vas, ya no hay nada que hacer y ya no queremos que sufra. ¿Cómo? Pero si su hija se mueve, le digo, está pestañeando, sí. Le hice entrar, evalué delante de sus padres, ¿no? A la jovencita, y tenía pues reflejos. Entonces, no será algún fármaco por ahí, sedante. Ya, flumacenil. Le hemos puesto el flumacenil, que es para las benzodiazepinas, su antídoto. Y chicos, reaccionó la chica, reaccionó la jovencita. Que no era una muerte encefálica, pues, sino que era sobredosis de fármacos sedantes. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado, siempre tienen que estar los reflejos al 100%, basta que uno haya, no es muerte encefálica. ¿Ya? Y miren todas estas características de las U3, ausencia de los reflejos, coma A, reactivo, no debe haber ni un solo reflejo. ¿Estamos? Y obviamente está pues en máquina, porque el paciente no puede respirar, o sea, ya de por sí no puede, el cerebro se ha muerto. Entonces, si el paciente respira, aunque sea poquito, aunque sea superficial, el cerebro no está muerto. ¿Ya? Entonces empezamos con los reflejos. Ausencia de reflejos en el tronco encefálico. ¿Qué pares craneales me ve? El mesencéfalo, el par craneal 1 y 3. ¿Cuál es el método? Ustedes ya saben, alumbran con la linterna potente, ¿sí? Hacia la pupila. ¿Cuál es la respuesta normal? Que esa pupila pues, se contraiga, se vuelva chiquitita, ¿no? En cambio acá se mantiene. ¿Qué significa eso? Que no hay el reflejo, entonces podría ser un parámetro de muerte. 1. Segundo, el reflejo óculocefálico, lo que les decía en la práctica, ¿sí? Los que tienen esas muñequitas que mueven sus ojitos, ahí está. Ustedes pónganse que son acá, el médico, y se ponen a la cabecera del paciente, agarran de las zonas laterales de la cabeza, abren los párpados con el primer dedo y empiezan a lateralizar como acá, como en este esquema. ¿Cómo se llama? Lo lateralizan completamente el derecho, al izquierdo. La respuesta normal es que el ojito debe ir al lado contralateral. ¿Estamos? Si yo le bajo la cabeza, los ojos deben mirar al operador. ¿Estamos? Ojos de muñeca. Entonces, si hay ese movimiento es porque el paciente tiene reflejo. Si los ojos se mantienen con la mirada fija para ese lado, para el otro lado, los ojos no se mueven para nada, eso es ausencia de reflejo, muerte encefálica. La mirada permanece centrada y fija. Los ojos siguen movimiento de la cabeza, o sea, no se mueven para nada. Conclusión, los ojos no se mueven para nada, chicos. ¿Ya? ¿Y qué estoy haciendo? Ya. Luego el reflejo óculo-vestibular. ¿Qué pares craneales evalúa? El tercero, sexto y octavo. Miren cómo es la evaluación. Otra vez, a la cabecera del paciente, el examinador, con su jeringa de 50 y agua a 4 grados, le inyecto hacia el oído medio. El objetivo es que entre a presión. Entonces, ¿cuál es la respuesta fisiológica? Que estos ojitos miren lo que le está haciendo este señor, ¿sí? Se mueven los ojos. Entonces, habrá nistagmus con componente lento que desviará los ojos hacia el oído irrigado, mira, y otro rápido hacia el que lo aleja del frío. Mira acá y luego hacia allá. O sea, hay movimiento del globo ocular. ¿Ya? Eso es la respuesta normal. Pero si le inyecto agua fría, helada, lo que quieran, ¿no? A 4 grados o más fría, y no hay nada de movimiento de ojos, eso significa muerte encefálica. Fácil. ¿Ya? El otro, el reflejo nauseoso, que va a evaluar bulbo, pares craneales 9 y 10, miren con un bajo lenguas a nivel de lo que es la orofaringe, ¿no? A nivel de la úvula, está estimulando, y el paciente normalmente debe hacer de flexión a nivel de hombros. Si no hay esos movimientos de flexión, significa que muerte encefálica. ¿Ya? Otro signo, el reflejo tusígeno, el reflejo tusígeno que se evalúa igual, bulbo, pares craneales 9 y 10. ¿Qué están haciendo acá? Miren, con la sonda, esto es la sonda de aspiración, está con su guante transparente aquel examinador. Entra, lo desconecta por un momento del ventilador y entra con la sonda de aspiración. Lo tienes que introducir al 100%. ¿Sí? Entonces esta sonda sobrepasa el tubo endotraqueal, llega a sobrepasar por debajo
probablemente del tubo, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocasionar? Reflejo de oxígeno. Igual, otra vez flexión de hombros, incluso el paciente empieza a flexionar su cabecita como que quiere toser, ¿no? No esperen a escuchar que tosa, pues no va a toser él, porque está intubado, por el tubo suena. Entonces, si hay esa respuesta, ¿no? El paciente no está con muerte encefálica. Ahora, si tú metes en el tubo, o mejor dicho, la sonda, entran, sacan de todo el tubo, también lo han jalado todo, y nada de nada en el paciente, muerte encefálica. ¿Ya? Reflejo corneal, pares craneales 5, 7 y la protuberancia. Miren, una buena torunda abre el párpado superior y tienes que rozar, ¿cómo se llama? Ligeramente frotar lo que es la córnea, ¿no? Y la respuesta normal, ¿cuál va a ser? Lagrimeo, contracción palpebral, incluso se puede poner rojo. Pero haciendo eso, lo froto y nada de movimiento, cero movimiento del párpado, cero movimiento de conjuntiva. ¿Qué significa? Muerte encefálica, ¿ya? Y la otra característica importante es que el paciente no respira, por eso está en ventilador en todo, ausencia de respiración. Si este paciente, desconectándolo del ventilador, tiene respiraciones, aunque sean chiquitas, superficiales, su cerebro no está muerto, chicos. Entonces, ese paciente lo único que lo mantiene es el latido del corazón, ¿ya? Entonces, si hay un movimiento respiratorio, no está muerto, pues no puedes dar ese diagnóstico. La prueba del test de apnea, ¿no? El método de exploración, ¿cómo es? Tenemos que darle el oxígeno al 100% a mi paciente, ¿ya? Y lograr una presión de CO2 alrededor de 40. Lo hiperoxigenamos, ¿ya? A continuación le tomamos un AGA y lo desconectamos, miren, 10 minutos, chicos, 10 minutos. Por eso es que se hiperoxigena al paciente. Y después de esos 10 minutos tomamos un AGA. Si la presión de CO2 incrementó en 2 o 3 milímetros de mercurio sobre su basal, ¿no? De desconexión, ¿qué significa? ¿Qué significa eso? Que el paciente está incrementando el CO2, no hay cero movimiento. Entonces, muerte encefálica, ¿ya? Miren, al final este CO2 va incrementando. Acumula CO2 porque hay cero movimiento de lo que es la caja posttorácica. La prueba de atropina. Administramos, ¿cuánto? 0.04 miligramos por kilo de atropina endovenosa. La respuesta normal debe aumentar la frecuencia cardíaca en un 10% de su frecuencia cardíaca básica. Basal, ¿no? ¿Cuánto tiene de 90? De 90 le sacas el 10%, ¿cuánto es? 9. Entonces debe subir con atropina ¿a cuánto? A 99, ¿no? 99, 100. Si no hay ese movimiento, no supera ese 10%, también es prueba de atropina positivo para muerte encefálica. ¿Estamos? Entonces, el flujograma del procedimiento será como paciente que tiene sospecha, ¿no? Con imágenes, ya hemos dicho con las imágenes. Mi médico, neurólogo, neurocirujano confirmarán todo lo que yo ya he evaluado. Me dirá, no, doctor, acá he evaluado así, sí está muerto o no está con muerte. Entonces, el acta de defunción de la muerte encefálica lo va a dar el neurólogo o neurocirujano. Con ellos comunicamos al comité de procura, ya a este comité. Ellos están encargados de pedir si van a donar o no órganos. ¿Sí? Y la familia finalmente dará pues, la última respuesta, si quiere o no quiere, ¿no? Entonces, si quiere, de inmediato hay que hacer la notificación a la Oficina Nacional de Donación y Trasplantes para hacer, ¿cómo se llama? Activar el sistema de donación, ¿no? Porque los órganos se van en una cubeta, así en esas que guardan ustedes sus cervezas, en eso, en una cubeta, pero obviamente con medicamentos, porque preserven fármacos, que preserven, perdón, los órganos y así se los llevan, no llevan el cuerpo, solo llevan los órganos. Y finalmente, pues una vez que te sacan los órganos, estás muerto, pues. O sea, ya muerte completa, ¿no? Ya el corazón deja de latir, obviamente. Sí, es penoso. Yo he hecho he sido parte de uno de las actividades de procura y créanme chicos, es un reto cuidar a un paciente donante. Hay que ser muy trome en
ácido base. En hemodinamia tiene que ser trome. Estos pacientes se inestabilizan al toque, o sea, tienes que evitar que se muera hasta que done, ¿no? Al toque se activa lo que es la donación y tienen horas. Y a veces en esas horas pues puede morirse el paciente. En lo que está viniendo el avión de Lima se puede morir. Pues ya perdemos nuestros órganos, ¿no? Entonces nosotros como médicos tenemos que tratar de preservar los órganos y bien preservados porque van a ir a otro órgano, a otro organismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? El diagnóstico probable de muerte encefálica lo hacemos nosotros como médicos tratantes. Diagnóstico definitivo, acta, neurólogo, neurocirujano, ¿sí? Y el encargado de solicitar esto va a ser la Oficina Nacional de Donación y Trasplantes. ¿Estamos? Ya vamos a acabar. Bien, voy a ir a comprar ya. Terminamos. ¿Preguntas, jóvenes? Lilia. ¿Desde los cuántos años, doctora, pueden ser donadores de órganos? Bueno, ¿hasta qué edad pueden ser donadores, dirás? No hay, digamos, desde pequeños también podrían ser, doctora. Sí, sí hay niños que necesitan órganos. Pero una edad límite, una buena pregunta, Jacqueline. Vamos a hablar con la licenciada de Procura, ¿ya? ¿Desde qué edad? Siempre he preguntado desde hasta qué edad, ¿no? Y nos dicen, no, hasta 65 años, doctora, porque a veces están muy mayorcitos y ya tienen disfunciones, daños, enfermedades, ya no, ya. Entonces, una buena pregunta, Jackie. Tampoco nos dice la norma técnica desde qué edad pueden donar. Vamos a preguntar. Trataremos de comunicarnos con María Luisa, que es la licenciada encargada de Procura. ¿Ya? Otra pregunta, chicos. Ya para que culminemos nuestra clase. Nada, todo claro. Sí, como hablen. Ahora cuando les digan, acabó la clase, chao todos. Ya, joven. Bueno, este tema es sencillo, no es complicado. Bueno, no seguimos. Dime, Noeli. Doctorita, ¿me escuchas? Doctorita, Sí. en el caso de que se ha visto alguna vez tal vez que, digamos yo, ya soy mayor de edad, todo eso, yo pongo en mi DNI que quiero donar mis órganos, ¿no? Si tengo una muerte cerebral, todo. Aún así mis familiares se pueden oponer, doctora, por más de que yo haya autorizado la donación, ¿sí? Aunque no crean, sí, Noeli. Si en el DNI dice donante, sí, bueno, Noeli, buena gente, quiso donar todos sus órganos, ¿no? Pero sus papás, pues, o sea, son creyentes de que en la reencarnación, o mejor dicho, en la resucitación, ¿cómo va a regresar si está incompleta? Así pasa. Y si la familia te pasó eso, ¿no? Y la familia no quiere, por más que tu DNI diga, se respeta la voluntad de la familia. Ya en ahí Procura tiene que tratar, pues, no de convencerlos, sino de hacerlos razonar. Pues mire, aquí la señorita Noelí, que es una persona que es de vocación, ha querido ayudar, ella ha dicho que sí, ustedes están contradiciendo su voluntad, o sea, ¿cómo hablarán? No lo sé. Para eso hay un grupo ya capacitado para conversar con la familia. Como médicos no nos corresponde eso, lo que sí nos corresponde es de inmediato hacer el diagnóstico y ya pues avisar, comunicar a las de Procura. Ahora, ojo que esto no es un negociado, todo es donación, no hay nada de dinero, hay reserva de todo lo que es datos, incluso del receptor, no se llega a saber quién va a recibir, todo se mantiene en absoluto hermetismo, en secreto. Ya, porque hay mucha gente que puede pues malinterpretar y decir que está habiendo tráfico de órganos, lo cual hasta ahora, todas las veces que he visto en esto de donación, no, pues no, ese no es nuestro objetivo, ya no sé qué, ya no seríamos médicos, no sé qué seríamos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí, ¿no? Ya, nos va a faltar un tema nomás ya, el choque hemorrágico, déficit isquémico, y trataré el siguiente martes de avanzar ya lo que es ácido base, jóvenes. Hasta el día martes. Nos vemos. Pasen un buen fin de semana. Gracias, doctora. Gracias, doctora.
El día martes usted continúa con shock, con shock. Tal vez sí, tal vez no. Tiene que tener sus exposiciones hechas. No, Noelí, les has Ya, dicho eso, ¿no? Ah, sí, ya. autorita, sí, sí sabemos. En Ya, martes, tiene que autorita. tener hecho tu exposición. Nos vemos, chicos. Cuídense. Autorita, muchas gracias, autorita. Hasta luego, autorita. Gracias, doctora. Hasta luego, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches, jóvenes, buenas noches.